nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que con su apoyo y generosidad hacen posible que sigamos llevando el mensaje del Evangelio a tantos corazones. Que Dios los bendiga abundantemente. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Pío X. José Sarto nació en una humilde familia de Venecia. Al ser nombrado papa, tomó por nombre Pío X y eligió como el lema instaurar todo en Cristo. Muchas de sus normas buscaron que los fieles fueran más instruidos y participaran mejor de la liturgia y de la vida de la Iglesia. Para esto, fomentó la comunicación frecuente y el acceso de los niños al sacramento, el canto litúrgico, la reforma del derecho canónico y los estudios del clero. Por todo esto, ha sido nombrado el patrono de los catequistas. Murió en el año 1914, luego de 11 años de pontificado. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, queremos que mires tú toda nuestra comunidad. En ella hay paz y belleza, amor y miseria y pecado también. Mira y acerca tu gracia, necesitamos oír tu voz. De tu evangelio, un gozo nuevo, una esperanza en el corazón. Canta, iglesia reunida aquí, es el Señor que te invita a renovarte en la fe y a ser en el mundo testigo de amor. Canta, iglesia, y alza tu voz en una sola alabanza, en una sola asamblea orante y alegre porque vive Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este viernes 21 de agosto celebramos a el Papa Pío X, el gran catequeta, el que dio la posibilidad a la Iglesia verdaderamente de un camino de formación. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Ore por Yahu bereko nyande jara. Ore por Yahu bereko nyande jara. Ore por Yahu bereko Jesucristo. Por Yahu bereko Jesucristo. Ore por Yahu bereko nyande jara. Ore por Yahu bereko nyande jara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que infundiste en San Pío X tu espíritu de sabiduría y fortaleza para defender la fe católica y orientar hacia Cristo todas las cosas, concédenos por su intercesión luz y valor para reorientar hacia ti toda nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. La mano del Señor se posó sobre mí, y el Señor me sacó afuera por medio de su espíritu, y me puso en el valle que estaba lleno de huesos. Luego me hizo pasar a través de ellos en todas las direcciones. Y vi que los huesos tendidos en el valle eran muy numerosos y estaban resecos. El Señor me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: Tú lo sabes, Señor. Él me dijo: Profetiza sobre estos huesos, diciéndoles: Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así habla el Señor a estos huesos. Yo voy a hacer que un espíritu penetre en ustedes y vivirán. Pondré nervios en ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los recubriré de piel, les infundiré un espíritu y vivirán. Así sabrán que yo soy el Señor. Yo profeticé como se me había ordenado, y mientras profetizaba, se produjo un temblor y los huesos se juntaron unos con otros. Al mirar, vi que los huesos se cubrían de nervios, que brotaba la carne y se recubrían de piel, pero no había espíritu en ellos. Entonces el Señor me dijo: Convoca proféticamente al espíritu. Profetiza, hijo de hombre. Tú dirás al espíritu: Así habla el Señor. Ven, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que revivan. Yo profeticé como él me lo había ordenado, y el espíritu penetró en ellos. Así revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Era un ejército inmenso. Luego el Señor me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen: se han secado nuestros huesos y se ha desvanecido nuestra esperanza. Estamos perdidos. Por eso profetiza diciéndoles: así habla el Señor. Yo voy a abrir las tumbas de ustedes. Los haré salir de ellas y los haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel. Y cuando abra sus tumbas y los haga salir de ellas, ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor. Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré de nuevo en su propio suelo, y así sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Señor porque es bueno. Que los digan los redimidos por el Señor, los que Él rescató del poder del enemigo y congregó de todas las regiones, del norte y del sur, del oriente y del occidente. Den gracias al Señor porque es bueno. Los que iban errantes por el desierto solitario,
sin hallar el camino hacia un lugar habitable. Estaban hambrientos, tenían sed y ya les faltaba el aliento. Den gracias al Señor porque es bueno. Pero en la angustia lo invocaron, y Él los libró de sus tribulaciones, los llevó por el camino recto, y así llegaron a un lugar habitable. Den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas en favor de los hombres, porque Él sació a los que sufrían sed y colmó de bienes a los hambrientos. Den gracias al Señor porque es bueno. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, desde este Evangelio de San Mateo, como siempre, el Señor nos llama a la conversión, ¿verdad? En primer lugar, amar a Dios, con todo el corazón. Ante esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? Amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, renovar una fe personal y sincera, queridos amigos, y que tiene que ser comprometida. Este amor tiene que ser un amor comprometido. Un amor, ya filosóficamente platónico, el de las ideas. O que dice ella es el amor platónico. Pene acá vende oína, la reja jujagua ubero peine mondan de yapu de corruto, mi anda amor. Entonces ne acá venden de cola ere la reja jujabeñan de yara. Tera eregua lleva la re lleva bautizada la dente movela cristiano, pero sin embargo tu camino es un camino. Entonces, como cada uno quiere hacer, de acuerdo a sus intereses, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, este primer elemento que nos llama a ese amor a Dios con todo el corazón, quiere decir fortalecer nuestra propia vida desde la oración, buscando la coherencia. Oración quiere decir ponerse en una actitud, eso quiere decir la oración. La oración, incluso la oración que uno repite, la repetitiva, porque eso hace que entre en nuestra vida y vaya formando nuestras ideas, nuestra manera de pensar, nuestra actitud. Y entonces, queridos amigos, viene el segundo elemento, amarás al Señor con todo tu corazón, dice, y luego dice, amar al prójimo también con obras concretas. Es decir, el amar al prójimo, queridos amigos, es semejante, dice, al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo siempre digo como las dos piernas, izquierda, derecha. Es decir, queridos amigos, amar a Dios y amar al prójimo. Construir entonces comunidades, familias, pueblos, naciones que amen a Dios, pero en la medida en que amamos a Dios, vamos a amar al prójimo. Muchas veces hacemos, pero carreras, ¿verdad? Armamentistas. Hacemos
carreras económicas, ¿verdad? Entonces, como es tanto, parece se vuelve un capitalismo salvaje. Pero digo la salvaje. Lastimosamente le culpamos a los salvajes, ¿verdad? Bueno, en fin. La creación de Dios, queridos amigos, nos llama a tomar conciencia y a hacer un mundo de paz, un mundo de entendimiento. Y por eso, queridos amigos, cuando nosotros profundizamos y entramos y decimos que tenemos que construir comunidades que acojan especialmente a los que no están caminando a nuestro lado, ¿vi? O pues tama de lleva, tenañande o iñambo que va de ubebeñande, Jesús e hija y señande, epitami, epitaque, emaña que andrea, pues que tabe mareje yaina, tapucueve, anique humía o pues tan de tapucueve. Vamos a procurar frenar un poco, mirar hacia atrás, ser solidarios, pasar la mano y vamos a procurar caminar juntos como humanidad, como comunidad. Y eso quiere decir el amor a Dios, porque si amamos a Dios, también, queridos amigos, nosotros tenemos que amar al prójimo. El amor a Dios lo demostramos en acciones concretas hacia el prójimo. Y sobre todo, queridos amigos, lo más importante es hacer del amor el camino de la conversión. Va, eso vea. Que ñande añe tetea lleva la yeicota jina peñande yara hoy potajaisha en la medida en que podemos superar nuestras divisiones, en la medida en que nosotros podemos ponernos seriamente a mirar y decir, bueno, Señor, abego se acuaitere imagina, tena se yuru acuaitere imagina tuya ya lleva. Y entonces nosotros vamos hacia adelante y no miramos hacia atrás. Se mandó a una vez la año ordena pariré, ¿verdad? El obispo, Monseñor Zacarías Ortiz, se ordenaba, y el Monseñor Gavilán. Entonces, Monseñor Zacarías, de feliz memoria ya del cielo que nos bendiga, e dice, en tu acción pastoral, le dice, año ordenar irema, lleva ¿no? Y bebes al día siguiente más vea. La vez a Rotereré, y nada, Víctor, mira, hoy ya sos sacerdote, y no te olvides en tu acción pastoral. Anique, enderedi para itere hijare, jore, tenon de guaysaramo, apendere mañana y nera pecuoto. Y mañana que siempre nera pecuoto porque hectares echata la opitame catunde de huijinata pecueve. Aumita pecueve opita. Diga tú y la ya porque pealan de compromiso como sacerdote en tu pastoral. La rejechano la emboria jure, rejechano lleva y cote andereje. Ani es ya. Ehueville, emaña, es ya. Atrejó. Eso es como en la guerra. Reflexiones espectaculares, ¿verdad? Teníamos el señor Ortiz, como en la guerra. El soldado dice que va y está peleando, pero de repente uno de sus compañeros cae herido. Y entonces hay posibilidad de salvarlo. Entonces dice, vuelve hacia atrás, lo carga en sus hombros. Procura salvarlo. Bueno, avejinapea el camino del amor y de la caridad. Opeará entonces yo que fuera pea el camino de la conversión verdadera. Porque ñandé muchas veces ñañe convertirse, ñandé enteseja, yaja. Entonces no me interesa robarle a quien le robe. Si hay copona ella ve belleza. A lo otro que le coma mishi ya es obellane. Así que vamos a pedir hoy al Señor esta gracia, que nos ilumine, que nos fortalezca y que entendamos lo que nos dice. Ante esta pregunta, ¿cuál es entonces el mandamiento más grande de la ley? Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero el amor a Dios, oye, ya porque eres el Julan de la Bisabe, a riñe cuame en jube, hareme en jube, ambos a en depo, para que camine contigo y que toda la comunidad pueda caminar unida. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, que te sirvamos de corazón. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestra iglesia,
para que sea fuerte y valiente, para testimoniar la bondad de Dios con su pueblo, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que siempre estén sensibles a los problemas sociales y especial atención a los niños en estado de riesgo, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestras autoridades de nuestro país, para que administren y gobiernen con rectitud el destino de nuestro pueblo, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar y lo más preciado, Señor, sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, con bondad los dones que te presentamos y por intercesión de San Pío X, concédenos participar dignamente en esta Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque permites que tu Iglesia se alegre hoy con la festividad de tu Santo, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar ya la luz de tu rostro en el cielo. Y ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. A veces te pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos, a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daremos y todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Oración final. Que el pan eucarístico que hemos compartido al celebrar la memoria de San Pío X fortalezca, Señor, nuestra fe y nos una en tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos dirigimos a nuestra Madre, la Santísima Virgen, auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Bendiciones. Amén. Eres María, Madre de todos, llena de gracia, de luz y amor. Ven y camina junto a tus hijos, danos la mano, vamos a Dios. Cuando te cansas en el camino, cuando la vida te haga llorar, clama a la Virgen, ella es tu madre, y canta conmigo este cantar. Eres María, Madre de todos, llena de gracia, de luz y amor.
danos la mano, vamos a Dios. Hoy quiero cantarte, Señora de los ángeles, Reina soberana, Madre celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura te reza su cantar. Luz de la mañana, María, templo y cuna, Madre de toda gracia, fuego, nieve y flor. Puerta siempre abierta, rosa sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador.